Bienvenidos al webinar del día de hoy sobre el tema de cómo conocer los tips esenciales como inversionista extranjero para maximizar tu capital en Estados Unidos. Para los que no lo conocen, mi nombre es Giselle Fermín, soy agente inmobiliaria con la compañía EXP y en nuestro equipo contamos también para dar asesoría tanto en lo que es la parte legal, contabilidad, manejo de propiedad, así como también en la parte financiera. Como invitada especial tenemos a Nilda Gauna, que viene con la compañía Q Capital, una de las compañías más importantes cuando tratamos sobre préstamos para inversionistas extranjeros. Adelante, Nilda. Buenas tardes, Giselle, ¿cómo estás? Un gusto Todo bien. acompañarte nuevamente por aquí. Gracias por tu tiempo para este importante webinar. Información No, importante para los clientes. por supuesto que sí, es un placer acompañarte, traer estos tips esenciales de los requisitos básicos que necesita un cliente extranjero, sobre todo para aplicar a una hipoteca de forma segura. Sí, continuamente nombramos en los distintos webinars los 5 requisitos esenciales para la aplicación, pero nunca hacemos hincapié detallado de cuáles son las distintas formas con las cuales el cliente puede resolver cada uno de esos requisitos, sigue continuando con distintas propuestas de financiamiento, ¿no? Claro, claro, claro. Y mientras más claro y explícito pueda ser la información para el cliente, le ayuda a tomar la decisión correcta. Así es, así es. Hay planes de financiamiento para todos los clientes. Al día de hoy contamos también con lenders que ni siquiera exigen visa. Hay planes de financiamiento para clientes venezolanos que hasta hace un tiempo no había, estaban restringidos. Bueno, hoy Q Capital cuenta con financiamiento para clientes venezolanos, para clientes que tienen visas caducadas y aún no tienen su renovación, para clientes que tienen el dinero para invertir, pero no pueden viajar, se pueden hacer cierres remotos, o bien mail away, que se notarizan en embajada o con un notario americano en el país del cliente donde reside, ¿sí? Hay muchas alternativas, muchas preguntas que los clientes pueden resolver mediante este webinar y por eso es un placer acompañarte y traer esta información tan esencial. No, gracias a ti. Y cuéntanos entonces, vamos a empezar con la parte de que ya tenemos un inversionista extranjero, ¿ok? Ya tiene su compañía creada, la LLC, que es lo correcto para todo inversionista extranjero. ¿Cuál es el siguiente paso a ellos a tomar en consideración para hacer ese tipo de inversión? O conseguir el préstamo, mejor dicho. Por supuesto, cuando el cliente ya tiene conformada la LLC americana o una corporación, es de vital importancia nombrar esto al especialista en el análisis del crédito, ¿sí? Junto a la documentación inicial que vamos a requerir al cliente, que es el formulario de aplicación, visa y pasaporte, una prueba de residencia primaria, carta de referencia bancaria y carta de ingresos, les vamos a pedir los documentos de la LLC con el simple hecho de que debemos de revisar los porcentajes accionarios y las personas que integran esa LLC, ¿sí? Si Ok. hay un solo aplicante, o sea, un solo borrower en la hipoteca, ese aplicante debe ser dueño único o socio mayoritario de esa LLC que va a llevar el título de la próxima propiedad que el cliente compre. Entonces, es de vital importancia revisar el operating agreement, que tengan el AN letter, que tengan los artículos de conformación y que también tengan un certificado de buen estado, que son los requerimientos de documentos de una LLC sana, a la cual pueda llevar el título de una propiedad, ¿sí? Entre otras cosas, también es de vital importancia detallar que se sugiere y se recomienda que al cliente extranjero, cuando tiene una LLC operativa, no puntual para fines en real estate, se suele sugerir que tengan distintas empresas con distintos fines, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el caso de que una empresa en funcionamiento si te llega a tener algún problema económico o fiscal y demás, no agrave ni comprometa la propiedad de la cual es dueña, ¿sí? Ok. Tengamos en cuenta que cuando una empresa tiene un patrimonio en capital, en real estate, no sé, en acciones de otros tipos de inversiones y demás, y en alguna de esas inversiones
o de esas funcionalidades es lastimada, el patrimonio va a ser afectado en su totalidad. Entonces, es de vital importancia de que el cliente extranjero comprenda que una LLC correcta es una LLC dirigida únicamente para fines de inversiones en real estate, ¿sí? Y que si desea operar con sus empresas dentro de Estados Unidos, lo que se recomienda de la mano de distintos profesionales es que sea una LLC distinta a la que tiene las propiedades, ¿sí? Entre los detalles también de las acciones de los distintos socios y demás, como te decía anteriormente, se requiere que el aplicante sea el socio mayoritario, o en el caso de que sean, por ejemplo, la LLC estándar, que son la madre, el padre y los dos hijos, y si en este caso, ejemplificando, tengan un 25% de acciones cada uno, en ese caso deberían de aplicar los 4 dueños de la LLC, ¿sí? Entiendo. Otra de las opciones que se pueden hacer es modificar el operating agreement de la LLC ya conformada y que esos socios minoritarios asignen esas acciones al aplicante del préstamo, al borrower, ¿sí? Entonces ahí obviamente no es necesario abrir una nueva LLC con un 98% del borrower y un 2% para el resto de los socios, sino se hace una redistribución de las acciones y se puede aplicar de todas formas al préstamo bajo el título de ese aplicante. Entiendo, entiendo. ¿Mm? Ok, ok. Es de vital importancia. La verdad que a veces llegan los clientes con distintas estructuras societarias, varias veces llegan con una estructura societaria de una LLC, de la cual es dueña una empresa offshore o una BVI. Entonces son estructuras societarias más complejas que no todos los bancos las aceptan. Hay bancos que sí, hay bancos que no, pero siempre hay que tener en cuenta que cuanto más compleja es la estructura societaria, más documentos deberemos presentar, porque lo que el banco va a necesitar es llegar al dueño final, persona física de esas empresas, ¿sí? Entiendo, entiendo. Entonces, una vez que ya esa compañía está creada en Estados Unidos, ¿verdad? Y Sí. este cliente se encuentre en un país fuera y esa compañía ya tiene una cuenta bancaria también creada en Estados Unidos. Decide comprar una propiedad, ¿verdad? Es recomendable como inversionista extranjero que utilice su entidad bancaria para la porción que le toca, la que está en su país actual o ya la entidad bancaria que se encuentra aquí en Estados Unidos, en cuestión a dar su parte para la inversión. Dependiendo de la nacionalidad del cliente, los bancos suelen aceptar para una precalificación al préstamo que los fondos estén en las cuentas de empresas o personales del cliente en el país donde reside, ¿sí? Pero al momento de aplicar al préstamo, el 90% de los bancos requieren que los fondos para esa inversión, ese 30, 40 o 50% de inicial que va a entregar el cliente, ya esté bancarizado dentro de sus cuentas en Estados Unidos. Obviamente puede ser la cuenta de la LLC o cuentas personales que el cliente ya tenga, ¿sí? Lo que sí debemos tener en cuenta es que si vamos a utilizar cuentas personales, sin utilizar la cuenta de la LLC porque recién se abrió la empresa, porque los fondos ya estaban hace tiempo en cuentas personales de cliente y para no transferirlas y demás, vamos a necesitar los estados bancarios de los últimos 60 días de las cuentas personales del cliente en donde estén esos fondos. O si están, ejemplificando, un cliente colombiano, argentino o mexicano, vamos a necesitar los estados bancarios de las cuentas bancarias de los últimos 60 días de sus cuentas nacionales antes de enviarlas a Estados Unidos, ¿sí? Okay. Ese es el seguimiento que se hace generalmente y lo que debemos tener en cuenta es que el banco generalmente hace un seguimiento de fondos de los últimos 60 o 90 días de la cuenta de cliente. Por lo tanto, si el cliente hoy demuestra fondos en cuentas colombianas, pero ya tiene su cuenta del LLC que está próxima a abrirse, cuando traslade esos fondos, cuando transfiera esos fondos de Colombia a la cuenta de la LLC,
deberemos contar con los estados bancarios de las cuentas de Colombia, más la demostración de los activos en la cuenta de la LLC con el registro de la transferencia correspondiente. Ok, y en ese caso, por ejemplo, que ya el cliente está en su país, tiene su dinero allá, aunque haya creado su cuenta bancaria, todavía no ha hecho el transfer, pero ya se está aproximando a hacer el cierre de la propiedad. En ese caso, el cliente puede hacer un transfer directamente de su país al, o tiene primero que depositarlo a su cuenta bancaria en Estados Unidos para poder agilizar el proceso. Depende mucho del banco, ¿sí? Ok, Nosotros trabajamos con más de 53 entidades bancarias, cada uno tiene sus requerimientos. La entiendo. mayoría de estas entidades bancarias requieren que los fondos estén al menos unos 20 días antes del cierre en cuentas americanas, ¿sí? Y en cuentas pertenecientes al cliente. Y después, desde ahí, que esos fondos se transfieran al escrow de la compañía de títulos que tiene el cierre a cargo. Hay otros bancos que permiten que directamente las transferencias se hagan de las cuentas nacionales del cliente al escrow de la compañía de títulos, pero son los minoritarios. Para que el cliente pueda aplicar a cualquiera de los mejores programas que hay bajo préstamos convencionales, lo que más se sugiere es que al menos 20 días antes del cierre ya los fondos estén bancarizados en cuentas que les pertenecen en Estados Unidos. Entiendo, entiendo. ¿Qué otro tip importante? Porque sé que hay muchos pasos a dar, pero los principales para que así el inversionista sepa qué pasos a dar para que su inversión sea exitosa. ¿Qué otro Sí, recomendarías? lo principal es garantizar el inicial que el cliente tiene para la inversión, ¿sí? No estimar que en un mes me entran $50.000 más y voy a invertir esos 50.000 más para ampliar el valor de compra de la propiedad. Nunca sugerimos que el cliente quede con un balance cero en sus cuentas luego de la inversión, ¿sí? Lo más recomendable es que el cliente se apalanque al máximo y que también haga una inversión segura, que se quede con un respaldo de activos en su cuenta como para futuras reparaciones, cubrir gastos de la hipoteca durante los primeros meses si la propiedad no se alquila y demás, ¿sí? No sugerimos que el fondo de inversión sea completo y que el cliente se quede sin ningún respaldo de activos. Ok, El segundo tip principal es analizar bien con el especialista en real estate la zona y el tipo de propiedad en la que quiere invertir de acuerdo a sus posibilidades, ¿sí? ok, Eh, Hay distintos profesionales, yo trabajo bastante contigo también y sé que prestas mucha asesoría en cuanto a la calidad de renta, ubicación, retorno que el cliente busca, ¿sí? La inversión más segura es la inversión que se puede manejar a distancia de la mano de profesionales correctos y de manera segura, ¿sí? No buscar un retorno amplios con mayor riesgo. exacto, Recordemos que estamos hablando de clientes extranjeros que ante cualquier inconveniente tienen que tomar un avión y viajar, ¿sí? exacto. Entonces creo que es el segundo tip principal. El tercero es tener en cuenta la estructura societaria de la LLC o corporación que van a conformar para la aplicación al título de la propiedad. El cliente puede aplicar inicialmente a título personal, a hacer la compra, o sea, reservar la propiedad a título personal y durante el proceso de la apertura de una LLC, que no lleva más de una semana como máximo, eh, empezar la gestión del préstamo. Entonces, cuando la LLC es abierta, con el contrato ya ejecutado y abierto el préstamo, se solicita al comprador, al vendedor, un adendum del contrato para hacer el cambio de titularidad a título de la LLC. Entonces ahí tranquilamente se continúa el proceso hasta los 45 días que necesitamos para el cierre con hipoteca a título de la LLC. Esto quiere decir que no es necesario que el cliente corra desesperado a armarse una LLC antes de aplicar al préstamo, ¿sí? Siempre hay distintas maneras de solucionarlo y contamos con distintos profesionales que lo pueden asistir de forma inmediata. El tercer tip es tomar en cuenta, perdón, el cuarto, Cuarto, cuarto.
tomar en cuenta el tema de los activos, ¿sí? De dónde van a salir los activos, si están bancarizados, si no están bancarizados, en cuánto tiempo puede abrir la cuenta, si tiene cuenta bancaria o no tiene cuenta bancaria en Estados Unidos, que para mí es el primer paso. El primer paso para aplicar una inversión con financiamiento es que el cliente abra la cuenta en Estados Unidos de manera inmediata y haga llegar los fondos para hacer de una manera más simple el proceso del préstamo. Como te decía anteriormente, cuando el cliente no tiene los fondos ni la cuenta en Estados Unidos y aplica con fondos de capital nacionales de donde residen, luego puede generar un delay en el proceso del préstamo, el proceso de la apertura de la cuenta y el envío de los fondos, ¿sí? Y Ok. tengamos en cuenta que dependiendo desde dónde lleguen los fondos, deberemos aplicar con distintos lenders. No todos los lenders aceptan GIF o recepción de activos o cuentas de terceros, por ejemplo, ¿sí? Ok. Entonces esas son varias de las características que hay que tener en cuenta a la hora de tomar un plan de financiamiento hipotecario. Alternativas hay para todos, pero bueno, la tasa y las condiciones dependen mucho de la estructura económica y el perfil crediticio del cliente y de cómo este cliente se haya preparado anteriormente. Entiendo, entiendo. Yo sé que tú mencionaste que deben de tener una cantidad de fondo disponible para los gastos que van a surgir con el hecho de adquirir una propiedad. ¿Hay un mínimo que recomendaría o que requiere el banco que tenga como fondo en su cuenta bancaria o simplemente es más para que el cliente pueda resolver por cualquier percance que surja? En realidad, para hacer la inversión, generalmente los bancos requieren de 3 a 12 meses de fondos en reservas en cuenta, ¿sí? O Ok, sea, el cliente va a necesitar el 30 o 40 o 50% de pie que va a poner como inicial de la inicial. propiedad. Y después va a necesitar los gastos de cierres, que con hipoteca, títulos y prepagos se estima más o menos entre un 6 a 7% sobre el valor de la propiedad, redondeando, Ujú. y las reservas líquidas equivalen a 3, 6 o 12 pagos de cuotas mensuales de la hipoteca que el Ok, cliente va a pagar a futuro, incluyendo el property tax y el insurance, ¿sí? Y también la asociación. Suponiendo, si el cliente le queda un pago de hipoteca completo, total de $2.000 mensuales, va a necesitar 12 meses de reservas que van a equivaler a unos 26, $28.000 de liquidez en su cuenta por fuera de ese fondo de inversión, ¿sí? ok, ok. No sé si se ve en la cuenta, me parece que sí, Sí, pero bueno, sería... Así que bueno, básicamente es eso. Para los clientes que no cuentan con tanta liquidez para demostrar como 12 de reservas, hay planes de financiamiento que son tasa fija a 30 años de amortización y requieren solamente un equivalente de 3 o 6 meses de liquidez en cuenta, ¿sí? Serían esos unos 6.000 a 12.000 12 dólares, mil. a unos $12.000 líquidos en cuenta, ¿sí? Ok, Ya obviamente eso aminora el capital de inversión que él debería contar. ok, ok, perfecto. Entonces, concluyendo esa parte, por eso es demasiado, se requiere el hecho de que no por, o sea, cada caso es Sí. particular y lo que tal vez a mí me pueda funcionar no te va a funcionar a ti. Por eso es importantísimo contar con un equipo que te lleve, con una entidad bancaria que te pueda ofrecer lo que va mejor a tu caso en particular. Porque muchas veces escuchamos los ruidos exteriores, no tomamos decisiones porque ya lo que escuchamos no va de acuerdo a mi caso en particular y no tomamos el paso a dar en la inversión. O sea, Q Capital es una entidad financiera bastante reconocida y que se especializa más en clientes extranjeros, por lo tanto, es una de las primeras opciones a tomar en consideración cuando los clientes quieren invertir y porque sabemos que con ustedes vamos a conseguir el préstamo adecuado a cada caso en particular. Así es, totalmente de acuerdo. Muchas veces también nos llegan del cliente, quiero la tasa más baja Exacto. del mercado y quiero el máximo financiamiento que se pueda dar con esa tasa más baja.
pero de repente el perfil del cliente no da con las 12 meses de reservas, con el pie que hay que poner y demás, ¿sí? Entonces son varias de las cosas que se analizan en el paso inicial de aplicación al préstamo para darle las alternativas de financiamiento al cliente de acuerdo a la propiedad que el cliente está mirando y también de acuerdo a la capacidad de pago, a la capacidad de inversión que tenga el cliente, ¿sí? Un cliente que tenga un fondo de inversión de unos $130.000 no va a tener la misma condición que un cliente que tenga un fondo que quiera invertir de $130.000, pero tiene su cuenta 300.000, ¿sí? Exacto. Entonces, esas son varios puntos que hay que tener en cuenta. Sí, nosotros buscamos las mejores alternativas para el cliente, de acuerdo también a la proyección de historia, de línea de tiempo en que quiere dejarse la hipoteca. ¿Sí? Ok. No es lo mismo un cliente que está analizando comprarse un desarrollo en construcción que se entrega, no sé, en 2 años, a un cliente que está comprando hoy una propiedad a estrenar y dentro de 3 o 4 años la quiere cambiar, ¿sí? Como para reinvertir cuando ya haya tenido su retorno en valor y demás. Entonces, dependiendo todo eso, buscamos las mejores alternativas para el cliente. Perfecto, perfecto. Yo sé que lo tomamos muy superficial al principio y también los hemos hecho en otro tipo de webinar, pero para que los clientes que todavía no han escuchado esta información, papeles importantes que el cliente debe de tener al momento de aplicar a un préstamo financiero con ustedes. ¿Qué es los Sí, papeles que tienen que tener en cuenta? para préstamos convencionales, que son los que tienen las tasas más bajas al día de hoy, vamos a necesitar el formulario de aplicación que nosotros se lo hacemos llegar vía WhatsApp o email, visa y pasaporte, una prueba de residencia primaria, que es una factura o recibo de luz, gas, agua, teléfono, cable, que el cliente tenga a nombre de él, de su vivienda primaria en su país. Ok, 2 cartas de referencias bancarias a título personal. Esas cartas de referencias bancarias deben ser de bancos en donde el cliente tenga una relación superior a 2 años con la entidad bancaria que le hace la carta, ¿sí? Esas perfecto. cartas deben tener obviamente un teléfono y un email en donde se puedan ser rechequeadas por el banco al momento de aplicarse. Entiendo. Vamos a necesitar los 2 últimos estados de cuentas bancarias en donde el cliente tenga los fondos para su inversión inicial, o sea, para los gastos de cierre, el down payment y reservas en cuenta. Y mediante esos requerimientos ya se hace el análisis inicial para la precalificación del cliente. Perfecto, perfecto. Bueno, como todos ya lo escucharon, el adquirir un préstamo financiero con Q Capital en este caso es bastante fácil. Es simplemente tomar el paso de hacer la inversión, asesorarte con el equipo, por eso aquí contamos con todo el equipo, y ya reunir los papeles que ya Nilda mencionó y tomar acción. Así que cualquier duda, cualquier asesoría personalizada que necesiten, recuerda que aquí estamos, Nilda en la parte de Q Capital y yo para poder ayudarlo a hacer una inversión exitosa y lograr el máximo en tu próxima decisión. Muchísimas gracias, Nilda, por tu tiempo, por tan valiosa información y gracias a ustedes por haber participado de este webinar. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Giselle. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.